Bienvenido a un nuevo y último capítulo, temporada 2017-2018 de La Mesa. Invitado de hoy, Álvaro González, gerente general del Tren Valparaíso-Santiago. Álvaro, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Creo que fue por coincidencia que el último del año y que estamos en verano porque todo el mundo quiere ir a Viña, calor, playa. Ha sido hace más o menos un mes que, no, ya perdí 3 semanas, un mes que hicieron el 4 de anuncio. enero. 4 de enero, va a ser un mes cuando esto esté saliendo al aire. Cuéntanos un poco la génesis del proyecto y un poco los detalles. La gente que se interesó, como que capturó la imaginación de la gente. Sí, nosotros llevamos trabajando unos 3 años en el proyecto. La génesis del proyecto era, este es un proyecto que tiene mucha data en el sentido de que hay muchas ideas que se habían presentado antes, y nosotros empezamos a estudiar el tema hace unos 3 años atrás, a ver si tenía gollete el proyecto, ¿no? Si había alguna posibilidad, si es que los estudios que teníamos nos permitían decir que había un proyecto que se podía financiar privadamente, que era lo que andábamos buscando. Con lo que nos encontramos, efectivamente, es que los proyectos anteriores pensaban fundamentalmente en un tren de alta velocidad, de más de 300 kilómetros por hora. Y casi siempre proyectos solo de pasajeros, ¿no? Y lo que nosotros finalmente pensamos es un proyecto mixto que tiene carga y tiene pasajeros. Pero no solamente tiene carga a Valparaíso, sino además tiene carga a San Antonio. Ahí diseñamos un trazado nuevo, no se había presentado nunca antes, que es un trazado que es como una Y, se orienta fundamentalmente a San Antonio desde Santiago, pasando al Valle de María Pinto, y después cuando gira hacia San Antonio, entonces también gira hacia Valparaíso. Y esa es como, llamémoslo así, la diferencia con otros proyectos que han estado, ¿no? Son 1.600 millones de dólares la inversión. Yo me puse a buscar datos cuando se confirmó tu entrevista, y entiendo que en el mundo entero, por los datos, no soy experto, así que corrígeme, entiendo que en el mundo entero hay solo un proyecto privado, financiado por privados, sin financiamiento ni subsidios estatales, que gana plata. Que incluso el gran proyecto que es el Eurostar, hasta el 2016, también con un tremendo déficit. No, es un negocio que han tenido que renegociar varias veces para evitar la quiebra. ¿Qué va a hacer que este proyecto acá en Chilito funcione? Sí, muy buena pregunta, porque es barato, si me acuerdo, sí, 5.000 pesos el pasaje más o menos. Sí, la verdad que esta es una mezcla de proyectos. En general los proyectos en el mundo, la política ferroviaria en el mundo, especialmente en Europa, donde en general se desarrollan este tipo de proyectos, separa fundamentalmente lo que es red de alta velocidad, que tiene una infraestructura muy importante, muy cara, digamos, de partida, ¿no? Mediana distancia, mediana larga distancia, la separa de lo que es carga. O sea, carga no opera de la misma manera. Hay operadores privados que les funciona muy bien y ganan dinero, pero por otro lado, pasajeros, por decirlo de alguna manera, lo toma el Estado y no le funciona porque tienen grandes gastos de infraestructura, etc. En general, hay varias líneas de cercanías que les va bien. Entonces nosotros mezclamos estas 3 cosas, ¿no? Porque el TBS sería un tren de alta velocidad, entendiendo que alta velocidad parte de 200 km por hora para arriba. Nosotros estamos ahí. 220 más o menos, ¿no? Estamos en 200. Yeah. 200 comercial, 220 de diseño. Pero también lleva carga y es un tren que opera en estos 126 kilómetros de Santiago a Valparaíso, Valparaíso-Santiago con Viña. Opera como un tren de cercanía, porque es muy rápido, digamos, 39 minutos a Viña. Entonces estamos pensando de mucho más pasajeros de lo que tendría uno de mediana distancia. Esa mezcla es la que permite decir, esto sí se puede financiar, ¿no? Efectivamente hay otras experiencias, hay algunas experiencias recientes en Estados Unidos de operadores privados que construyen infraestructura y que les va bien, y esta mezcla que pensamos que funciona. El timing fue uno en Chile que le gusta ser suspicaz, ¿no? Dice, qué curioso, aparece justo esto y aparece que San Antonio
va a convertir el próximo gran puerto. Uno dice, acá alguien tenía un dato calado, porque obviamente para ustedes que va a ir a San Antonio y que ahora va a ser el gran puerto de la zona central, es muy conveniente. Sí, a nosotros nos hubiera gustado presentar el proyecto a mediados del año pasado, pero comenzó todo lo que es el proceso de elecciones y la verdad que no queríamos colocar el proyecto en un momentum donde se podía prestar para otras cosas y decidimos hacerlo después del proceso eleccionario y como un presente para el 2018, ¿no? Pensando que llevamos bastantes años trabajando. Y la verdad hay dos cosas. Primero, era para los técnicos, los que hemos trabajado toda la vida en infraestructura, era claro que San Antonio era el puerto de gran escala, nadie lo dudaba, ¿no? Porque mucha gente entiende que el puerto de gran escala es el que se va a llevar la carga, y la verdad que el puerto de gran escala, los trabajos, ¿no es cierto?, que se van a hacer en San Antonio, es para el recalado de los Neopanamax, que seguramente no pueden... ¿Qué son los Neopanamax? Los Neopanamax son los barcos contenedores que llevan 18.000 teus. Por ponerte un, son gigantes, ¿no? Y necesitan un espacio importante que seguramente no se iba a dar en Valparaíso y sí se puede dar en San Antonio. Incluso se podía dar el caso de que no fuera ni en San Antonio, ni en Valparaíso, ni en Callao. O sea, en Callao podrían haberse hecho las transferencias de contenedores para Valparaíso y San Antonio. La buena decisión que se tomó es que hubiera un puerto de gran escala en Chile. Que en este caso va a ser San Antonio y va a permitir estos megabarcos, ¿no? La industria naviera ha ido cambiando en los últimos 3, 4 años en forma importante, sobre todo después de la inauguración de Panamá, del canal de Panamá, que permite entonces pasar barcos muy grandes, ¿no? Entonces nosotros sabíamos, ahora el segundo elemento es que nuestro proyecto es para Valparaíso y San Antonio, o sea, lo que cambie en definitiva de equilibrio competitivo o es San Antonio o Valparaíso y los dos nosotros estamos sirviéndolo como hinterland de portuario. Una pregunta, cuéntalo un poco lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar el programa. Los plazos, los tiempos y los posibles obstáculos. Sí, lo importante es que nuestro proyecto se presentó por la Ley General de Ferrocarriles. La Ley General de Ferrocarriles dice que la actividad ferroviaria es una actividad empresarial y en un trazado nuevo tú se lo tienes que presentar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y al presidente, ¿no? En este caso nosotros nos reunimos con la presidenta, le presentamos el proyecto y lo ingresamos formalmente al Ministerio de Transporte. Ahí el Ministerio de Transporte tiene que darnos un permiso administrativo. Ese permiso administrativo, la ley no dice cuánto se puede demorar. Nosotros pensamos que podría ser este primer semestre, el Ministerio está evaluando hoy día el proyecto, nos pidieron más copias para entregarlo al resto de los ministerios para que hubiera una opinión técnica de nuestro proyecto, entendiendo que nuestro proyecto es 100% con financiamiento privado, no requiere financiamiento público. Si es que ese permiso estuviera en el primer semestre, después viene un año, un poquitito más, en ingeniería de detalle, estudio de impacto ambiental, participación ciudadana. Terminado ese proceso, comienza la construcción. Pero ya entregado el permiso administrativo parte de la concesión y el incentivo de la empresa, del consorcio, es terminar lo más rápido posible el tren, la construcción para empezar a operar. Una de las cosas que de los peros, leyendo un poco la reacción cuando esto se anunció, es que les parecían que los costos eran muy bajos, ¿no? Y lo otro que para que fuera negocio para ustedes los chinos y Sigdo Coppers, necesitaba que la concesión se la dieran entre 30 y 50 años. Menos de 30 los números no les cerraban. Te estaba leyendo una entrevista a un ingeniero que publicó, no me acuerdo en qué medio, ¿no? ¿Te parece que son críticas válidas? ¿Son temas que ustedes ya manejan, que ya lo tienen como bajo control? Sí, dos elementos. Nosotros pedimos la concesión por 50 años. La ley de ferrocarriles permite pedirla por 100 años. Nosotros pensamos que 50 años es suficiente, hay mercado financiero suficiente para financiar infraestructura a largo. Y lo segundo, que nosotros estamos dentro de los costos estándares, ¿no? del mundo en términos de alta velocidad, sacando los ramales de carga, que no son de alta velocidad. Ahora, igual va a haber un cambio estructural en la industria, ¿no? Porque la verdad que China Railway es la empresa constructora más grande del mundo de ferrocarriles. Ellos son además
dueños de la empresa más importante de tuneleras del mundo. Y por lo tanto, y lo mismo que pasó en las concesiones de carretera, cuando llegó esa tecnología aquí, lo que hizo fue bajar los costos de construcción entre un 30 y un 50%, porque muchas cosas se industrializaron, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, TBM, que son las tuneladoras, que permiten avanzar 600 metros diarios. Ellos tienen unos equipos que después de lanzar el balasto, van colocando los rieles y pueden hacerlo varios kilómetros en semana. Eso no lo hemos visto en este país nunca, digamos. Pero sin embargo tenemos otras tecnologías constructivas importantes en otras industrias. Nosotros pensamos que eso claramente va a hacer una diferencia en términos de inversión. Y por lo tanto no pensamos que estemos ni caídos ni nada. Hay que ver la solución, por supuesto, entre Viña y Valparaíso, que es una solución que tiene que compatibilizarse con lo que ellos están pensando. Están pensando de que la ciudad está pensando de hundir el Merval y correrlo más bien hacia el oriente, ¿no? Sacarlo del borde costero. Nosotros vamos hundidos ahí y por lo tanto hay que compatibilizar ambos proyectos y dejarlo en un nivel, ¿no es cierto?, constructivo que sea fácil de hacer, no un proyecto complejo con interferencias, ¿no? Imaginemos que el negocio de la carga se materializa como la visión que tienen ustedes. En términos logísticos en Santiago, eso significaría que muchas empresas que ya lo vemos cuando uno se está acercando a Valparaíso porque no hay espacio, porque tenemos cerros para tener los containers. ¿Se generaría un problema donde ustedes van a tener la estación? Porque me imagino que no va a ser la estación central donde salgan los trenes, van a ser un terminal que ojalá tenga amplio espacio de rodaje. Y si tenemos estos gigantes de 18.000 teus con cientos y cientos de miles de containers, se generaría todo un negocio cerca de Santiago. En alguna parte de Santiago van a tener que vivir esos containers. Sí, efectivamente lo que necesitan los puertos, y por supuesto este proyecto, es una plataforma logística que permita operar los contenedores como ocurre en los grandes puertos del mundo. En este caso vamos a tener 3 grandes puertos, digamos, en la zona central: Ventana, Valparaíso, San Antonio, que van a mover la carga y necesitas una plataforma que permita ordenar esto. Los puertos no pueden crecer teniendo contenedores y teniendo carga dentro de los puertos. Tienen que tener espacio para entrar y salir, claro. Necesitan entrar y salir rápido y eficiente y a costos bajos. Y ahí necesitas doble stack, dobles contenedores que lleguen a las plataformas logísticas, se haga la transferencia rápida y barata. Y ese yo diría el desafío en definitiva para el modelo logístico de la macrozona central. Pero ustedes piensan que en Santiago, en el terminal, van a tener ustedes o con algún socio una área de bodegaje, por usar términos tradicionales. Yo creo 2 cosas. Primero, que es necesaria. Porque una de las ideas del ahorro medioambiental es que no desembarquen los contenedores y tenga 5.000 camiones yendo de Valparaíso, es que los usen el tren, pero no es que se bajen en Santiago. Logísticamente, ¿qué se hace? Sí, en Valparaíso hay 1 millón de viajes dentro de la ciudad de los camiones y en San Antonio el triple. Y si queremos duplicar la carga transferida, imposible. Además que es imposible, el hinterland ferroviario es necesario. Ahora, ¿dónde está el lugar donde está la plataforma logística? Esa es una decisión pública. O sea, el sector público, coordinando todo esto, tiene que decir: nosotros nos parece que estos lugares deberían ser adecuados. Y esos lugares adecuados por impacto ambiental, por costo, ahí debería ubicarse y el tren debería conectarse eficientemente. El proyecto nuestro, el proyecto de tren, no permite que nosotros incorporemos una plataforma logística al negocio. Seguramente después habrá que pensar en el tema de la plataforma logística, dónde se ubica, ¿no? Hay ciertas ideas por ahí de dónde se pueden ubicar, pero nosotros hemos visto que hay bastante suelo que es posible ocupar para tener la gran plataforma logística moderna de la macrozona central. Una pregunta que te hice, pero no la abordamos. Posibles obstáculos, obstrucciones, permisos, peor escenario que no le den el permiso administrativo, pero el tipo de cosas que podrían no hacer más complejo el proyecto, hacerlo más caro o que se demore más.
Sí, efectivamente, el gran obstáculo del proyecto es que se demore más de lo que está estipulado, ¿no? Y yo diría que los principales obstáculos están en tener una coordinación efectiva, o sea, concreta, en lo que son la transferencia portuaria con el ferrocarril y con la plataforma logística. ¿Qué quiero decir con eso? No hay que olvidar que los puertos compiten entre sí, digamos, y por lo tanto a algún puerto le conviene, mirado solamente en los números, que parte de la carga se vaya a su puerto que el otro, ¿no? Porque claro, si uno se va, tiene mejor negocio, qué sé yo, y por lo tanto los números son mejores. Y acá lo que se está jugando en los puertos es que el puerto de Gran Escala está lanzando una inversión de 3.500 millones de dólares en 10 años, y que el puerto exitoso o la neutralidad competitiva va a ser exitosa en la medida que tenga modo ferroviario y plataforma logística. Por lo tanto, si Valparaíso no tiene este hinterland ferroviario, se va a quedar al debe. Ya todos los que sabemos de este negocio sabemos que va a ir cayendo su carga, digamos, va a reducir su participación de mercado. Por lo tanto, si nosotros no tenemos esa coordinación, si es que el Estado no define claramente cuál es la convergencia, nuestro proyecto puede tener obstáculos, porque no sabe si en realidad Valparaíso es pasajero de carga o no. Claro. Hay un montón de cosas que... Pero yo diría que ese es el tema, si es que el Estado es claro y dice nuestra visión de la macrozona central, de San Antonio de Valparaíso, la plataforma logística y pasajeros es nosotros avanzamos rápidamente. Última pregunta, que es un poco más macro. Tú pasaste por el sector público, fuiste uno de los parte del equipo original cuando empezó Chile a apostar las concesiones como una plataforma de inversión, de desarrollo. Me explicaste que fue durante el gobierno de Elwin, en el año 92. Estuviste un tiempo y alejado y ahora vuelves con un proyecto. ¿Qué ha pasado en Chile que tuvo muchos años en que la apuesta al desarrollo vía concesiones era visto como una tremenda política pública, pero en los últimos años eso se estancó, como muchas partes de la conversación de políticas públicas en Chile se politizó quizás demasiado o quizás bien, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente yo creo que tuvimos un poco más de una década donde se hicieron pocas inversiones en concesiones, en movilidad, se puso el foco en otros lugares, ¿no es cierto? Y se empezó a enredar, ¿no? Se cuestionó la política pública sin dar cuenta del valor que tenían esos activos. De hecho, yo cuando volví, porque estaba fuera de Chile, ¿no? Volví hace unos 3 años atrás, justamente surge la idea de decir, estos activos que se generaron principalmente en la década de los 90, primera parte de los 2000, tienen mucho valor para el país. ¿Cuánto valor tienen, no? Y la estimación que hizo mi consultora decía que tenía un valor de 25.000 millones de dólares. O sea, una riqueza que estaba dormida ahí, ¿no? Con el economista Sergio Hinojosa dijimos, ¿y por qué no activamos y despertamos este capital dormido? Y propusimos el Fondo de Infraestructura. El Fondo de Infraestructura nace esta idea de colocar... El que se aprobó hace un par de semanas. Exacto, de sacar estos activos y colocarlos dentro de un recipiente que se llama Fondo de Infraestructura y que permite entonces hacer más infraestructura, ¿no? Y coincidentemente empezaron a aparecer los estudios del déficit de infraestructura que era creciente, que la demanda era mayor y los proyectos de infraestructura se demoran mucho tiempo. Por lo tanto, cuando empieza el cuello de botella, ese cuello de botella se demora 5 años en que tú puedas hacer proyectos nuevos y puedas sacarlos. Entonces ahí surge en definitiva el tema de los nuevos proyectos. Yo diría que lo que pasó fue que no es algo que no pase, no solamente aquí en Chile, sino que en otras partes del mundo, que el sector público tiende a subestimar la demanda de infraestructura. Por ejemplo, el AMB, el aeropuerto, se licitó de nuevo. Cuando nosotros lo licitamos ya nos habían dicho, no, nunca vas a cumplir esa demanda, tanta demanda que le colocan. Se licita por segunda vez. Cuando se termina de construir la ampliación del terminal, de nuevo va a tener que empezar una nueva construcción. O sea, no nos creemos de que este país va a crecer y que hay más demanda
En general el sector público tiende a contraer el diseño de infraestructura, a pesar de que en otros países pasa lo contrario. Cuando Lo que pasó en España, que fue una de las grandes críticas de este fondo de infraestructura, es que, claro, la Cámara de Construcción feliz de que se construya, pero se pueden generar estos elefantes blancos que hemos visto sobre todo en España, después del boom, que hay aeropuertos que nadie va, carreteras con pocos autos, que el gobierno ha tenido que... Sí, yo creo que es fundamental hacer la evaluación de los proyectos. Ahora, es malo hacer elefante blanco, muy malo, pero también es malo quedarte con los pantalones cortos porque la pérdida para el país es muy grande. O sea, las pérdidas sociales que significa el tener poca infraestructura, el tener productividad baja. Entonces hay que tratar de hacer estudios realistas y que de alguna manera se financien en el largo plazo. Yo creo que ese es uno de los desafíos del Fondo de Infraestructura, evaluar bien los proyectos y no hayan elefantes blancos, tener una buena gestión, tener una buena estrategia, tener buenos directores profesionales, es un gran desafío, digamos. Ya, me encantan estos temas, pero hay que irse. Muchas gracias por haber venido, Álvaro González, un proyecto que, como dije, que nos sorprendió, fue muy leída en los reportajes cuando se anunció el tema, parece que haber capturado la imaginación de la gente y a lo mejor en 4 años estamos hablando de la inauguración del tren. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, cuando se inaugure te invito 39 minutos a Viña, 45 minutos a Valparaíso. Perfecto, muchas gracias.